Hola, conectado a la energía que nos une nuevamente. Estamos ahora compartiendo con nuestra querida psicóloga Paulina Fuente, que también hace medicina holística. Así que bienvenida, Paulina, ¿cómo estás tú? Hola, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Oye, estamos un poco perdidos en el mapa, no sé por qué, porque yo juro que el lunes, anteayer, no sé, no son cosas de la edad, ¿me entiendes tú? Las asumo nada más. Oye, Suele suceder. es una locura, ¿eh? Eso es que creo que donde estamos tanto en casa, como que nos traspapelamos, yo creo. Sí, Sí. sí, sí. Querramos o no. Oye, Paulinita, empezamos a tocar un tema muy interesante, ¿no es cierto? Que esto es lo de las familias disfuncionales. En el primer capítulo hicimos como una pincelada de cuáles serían los tipos de familias que hay, ¿no es cierto? Y Claro. la semana pasada vimos las disfunciones que se pueden provocar en una familia que nosotros conocemos como tradicional, que ¿no es cierto? Es la Exacto. mamá, el papá y los hijos, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Y Hoy que, día, y que también vimos lo común que era de la familia monoparental, ¿cierto? Que hay uno de los dos integrantes, sí, de los padres que se hace cargo de la crianza y de la educación de... exacto, que normalmente es mujer, pero también hay las excepciones que son hombres, así que Sí, lo vimos de todas maneras. Y ahora vamos a sí, hablar de las familias homoparentales, ¿no es cierto? Ya sí, sea formada por dos hombres o por dos mujeres, ¿ya? exactamente. Que es algo completamente nuevo, eh, y que del cual creo que no lleva ni 5 años de lo cual se está hablando, hablemoslo así bien sinceramente, porque tú podrías saber quizás que había una pareja homosexual y todo, pero más allá uno no decía nada. Pero los tiempos Claro. están cambiando, se están tocando esos temas, y obviamente uno también tiene que entender lo que está pasando. Así que explícanos un poquitito qué es lo que se trata de estos matrimonios homoparentales y cuáles serían las disfunciones que podrían haber en estas familias. Ya, dame un segundito, Sí, vamos por a ver. favor, de esto se trata. Yo mientras tanto me voy a tomar un cafecito conectado. Bueno, ya. Comencemos entonces. Como bien tú describías, existe lo que es la familia homoparental, lo que significa que hay una pareja que se constituye entre dos mujeres, entre dos mujeres más hijo, hija o hijos, dos hombres más hija, hija o hijos. Cabe mencionar y recordar que no se necesita la presencia de un hijo o una hija para considerarse una familia, No, eso sí sé, sí sé. ¿cierto? Pero es Bueno, bueno recordarlo a la gente. Ya. claro. Después, lo otro que tenemos igual, que ha ido cambiando, como bien tú mencionabas, ha ido cambiando en este último tiempo lo que es la configuración de una familia. Eso quiere decir que antiguamente o hasta, no, hasta hace un Un poco tiempo poco. atrás, ocultar la orientación sexual en general, desconociéndola o negándola, era muy común. Es por esa razón que se vio que muchas veces mujeres, hombres también, tenían relaciones heterosexuales, o sea, mujer con hombre, hombre con mujer, ¿cierto? Siempre tiene Tenían gay. hijos, luego se separaban esta pareja y se consolidaba luego una nueva pareja entre los padres, pero orientada a la homosexualidad. Se dio mucho esto en que familias optaban, o más bien mujeres, hombres optaban por tener hijos, de lo que se considera más común entre ¿Sí? hombres y mujeres, ¿cierto? Eh, para poder luego desarrollar finalmente lo que es la paternidad o maternidad. Sin Después, decir cuál posteriormente, era su condición real. sí, después de esto tuvimos la llegada de las nuevas tecnologías reproductivas y la mayor aceptación social también con respecto a la homosexualidad y a sus derivados también. ¿Ya? Y a la vez obtuvimos otras formas de acceder a la maternidad y a la paternidad para las personas lesbianas, gay, bisexual y transexual, LGBT, eso significa. Eso te decía, ¿cuál era la sigla que todo el mundo lo está usando y que a mí me cuesta todavía pronunciarla? L. LGBT, si la puedes mirar, es la que está en mayúscula, abajo, Allá abajo, ya la vi. que LGBT. significa lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales. Ahora, en estos tiempos, en la actualidad, año 2020, se han integrado nuevas siglas. ¿Ya? Pero hasta aquí, hasta las investigaciones con respecto a la configuración de las nuevas familias, llegábamos solamente hasta aquí, hasta los transexuales. Perfecto, ¿Ya? perfecto. Luego de eso, desde una perspectiva social y de revolución, ¿cierto? De revolución científica me refiero más bien, Sí. Aparecieron estos prejuicios sociales que aún se siguen dando con respecto a las familias homosexuales, ¿cierto? Estas limitaciones sociales que también han habido, ¿cierto? ¿Ya? Y que nos lleva a la discriminación finalmente, a la discriminación ya sea de familias consolidadas con hijos o sin hijos. Por otra parte, la llegada de la técnica de fertilización fue realmente una revolución, la segunda revolución científica. En realidad fue más que un logro científico. ¿A qué me refiero con esto? Porque de una primera instancia teníamos que la llegada de los anticonceptivos, Sí. podíamos tener sexo sin procrear. Ahora, la llegada de la técnica de fertilización, podemos procrear sin tener sexo. Claro, somos muy extraños los seres humanos. Sí, ¿verdad? Para que te des cuenta, para que te das cuenta, y a esto yo me llamo como revolución, ¿cierto? Más bien científica. Por otra parte, en relación a la familia homoparental con hijos, ¿cierto? Han habido estudios que han avalado que los niños y niñas criados con personas homosexuales tienen cualidades cognitivas, habilidades sociales, desarrollo emocional, inteligencia, adaptación psicológica, orientación sexual y roles de género similares a aquellos que son criados por personas heterosexuales. ¿Qué significa esto? Que hay estudios que avalan que no hay una diferencia, ¿cierto?, entre ser criados por papá, mamá, hombre o mujer, que ser criados por dos mamás o dos papás. Ni siquiera, porque es una pregunta que uno se ha escuchado en las conversaciones sociales que uno tiene, que los hijos de padres homosexuales tenderían a tener la misma actitud homosexual el día de mañana porque es lo que han aprendido. No, de hecho, cuando hablaba de prejuicios sociales, eso efectivamente es un prejuicio social que se mantuvo, se sostuvo y se sigue sosteniendo lamentablemente, donde consideran que al tener papás o mamás homosexuales, se consideraría que el hijo también va a ser de esta misma orientación sexual, porque cabe mencionar que en el fondo de eso se trata, es netamente una orientación sexual, nada más Claro, que eso. pero la gente solamente lo ve a veces todavía, o sea, yo creo que mucha gente, hablemos de mi generación o de los 45 arriba, lo ve fatal. Todavía. Exactamente, y exactamente, tal cual. De hecho, pues, es muy común que mayores de 40 años en la actualidad hicieron esto para poder configurar una familia, que es ocultar la orientación sexual. Pero para luego, ¿cierto? Cuando ya está esta crisis entre hombre y mujer de pareja, aparece en que finalmente esta persona reconoce su orientación sexual, que se transforma en un Lo homosexual, que y que en el fondo tiene normalmente hijos. o popularmente, perdón, la gente dice salió del closet, Exactamente, sí, tal cual. sí, Lo que sí. normalmente la gente dice, hoy salió del closet después de tantos años de casado o casada y todo. Exactamente, exactamente. Y eso es cada vez más común, ¿eh? Pero se da precisamente por estos prejuicios sociales y esta limitación social que ha existido durante mucho tiempo. Cabe mencionar también que hasta el año 1990, o sea, hasta hace 30 años atrás, la homosexualidad era considerada como un trastorno psiquiátrico. También. Entonces, esto es En bastante algunos nuevo, países ¿cierto? es penado, creo que hasta el día de hoy. Sí, exactamente, sí. Sí. O sea, estáis preso, llegáis a declarar que eres gay y te vas preso hasta el día de hoy en algunos países. Sí, sí, es cierto. Entonces, con los estudios que han habido, no se ha Han habido una evidenciado. diferencia en su desarrollo, tanto cognitivo como emocional, en los niños que vengan de familias homoparentales como de las tradicionales. No hay una Exactamente. diferencia. ¿Y sabes cuál es la gran distinción que yo haría en este sentido? ¿Ya? Es que las familias homoparentales,
ahora con la llegada de esta nueva tecnología y de las facilidades de fertilización, ¿cierto?, que existen, es muy, cuesta mucho para estas parejas homosexuales poder consolidar una familia con hijos. El tema precisamente de la adopción es un proceso muy largo. O sea, aquí en Chile, yo creo que a ti te consta, tú que trabajas en ese tema, e incluso para un matrimonio hetero es complicado, y lo más terrible es que vienen familias o matrimonios extranjeros y así adoptan los niños. Pero a ti te ponen bajo una lupa, y yo tengo como 2 o 3 casos conocidos de matrimonio que, suponte, a una la mujer, cuando en su juventud tuvo un problema de un cáncer incipiente, y obviamente le sacaron todo su interior, ¿no es cierto? Y ahora obvio que no podía tener familia. Cuando quisieron adoptar, estuvieron 10 años intentando adoptar, y cuando ellos empezaron con el proceso, ella tenía 30 y tantos años, y él también, o sea, a los 40 y tantos recién le vinieron a decir, sí, vamos, a los 40 y tantos. Efectivamente. Y lamentablemente eso sigue siendo así, sigue siendo un proceso bastante tedioso, largo, Pero largo ya es un de año, mucho pero 10 papeleo, ¿cierto? Sí. sí, ahí hay que cambiar eso, porque llegan familias de afuera, y ella, me acuerdo que una vez me dio una crisis, porque mientras ellos estaban haciendo los trámites, llegaron 2 familias italianas, pero sellaron así los niños. Claro, claro. Mm, Entonces, sí, claro, yo creo que los homosexuales de ese es muy complicado, y por eso quizás algunos, como dices tú, se casan, se separan y tienen hijos, para tener un hijo al menos, ¿no es cierto? Y reconocerlo como tal, porque si no también estarían en la misma, porque aquí en Chile claro, tampoco es legal el arrendar útero, a menos que te vayas afuera, y ahí sí lo claro. puedes hacer, porque en el extranjero sí se permite arrendar útero, o sea, tú pagas por eso. Vientre de alquiler, o lo que también se puede conocer como la coparentalidad. ¿Qué significa eso? De que, como por ejemplo el caso de Ricky Martin. Ricky Martin tiene 3 hijos con una mujer, ¿cierto? ¿Ya? Que fueron creados artificialmente, pero son sus hijos biológicos. Sí. Y en el caso de él, él participa como padre, y además, en el fondo, la pareja de Ricky Martin Ah, pasa a ser claro, también hay una coparentalidad, ¿sí? Hay como sí, una cooperación en cuanto a lo que es el rol de padre, en el fondo. pero es que también en Estados Unidos las leyes son distintas, están un Son poquito más distintas. avanzadas, Exactamente. porque yo sé que aquí en Chile, eso se sabe, hay gente que arrienda útero, pero tienen que quedarse callados y tienen que escribir la guagua como propia, ¿no es cierto? Y la mujer con la Exacto. guagua nunca aparecer en nada, falsificar Uh -huh. documentos, tienen que hacer toda una situación artificial, porque si no, no cabe en ningún sistema legal de Chile. Exactamente. Y esa misma razón hace que para poder consolidar una familia con hijos para homosexuales, ¿cierto? Es más complejo, pero a su vez también es que mayormente en estos casos se dan en que son niños muy esperados, muy deseados. Por ende, están rodeados de mucho amor, de mucha contención, son padres muy abnegados, cuidadosos, y que en ocasiones pueden llegar a ser también padres sobreprotectores. Eso te decía yo, ¿no serán hasta exagerados de repente? Existe, sí, existe el caso también, sí, por el mismo, yo diría y me atrevería a decir que eso no se da solamente en parejas homosexuales, No. sino que también en parejas, ¿cierto?, heterosexuales que les cuesta mucho Sí. tener hijos, y existe esto de que cuando nace, ¿cierto?, lo Como una tratan muy, muy, burbuja. muy cuidadosamente como una burbuja. Sí, exactamente. Interesante. Sigue nomás. Oye, me está encantando el tema. Los cambios sociales y legales, como hemos Vamos conversado avanzando. conjuntamente con las técnicas de fertilización asistida, han posibilitado que cada día haya más familias homoparentales, y que cada vez haya más varones y mujeres lesbianas, gay, bisexual, transexual, que piensen tener hijos, porque antiguamente se daba precisamente lo que yo comencé diciendo, de que habían parejas que tenían hijos, parejas heterosexuales que tenían hijos, pero que luego terminaban, ¿cierto? Y como bien tú mencionaste, como se conoce vulgarmente, salían del closet. No sé, justamente. Sí. Mira qué terrible, ¿eh? Qué terrible, la verdad. Bueno,
Una consulta, porque es muy complejo, es algo muy nuevo, ¿ah? Uno está incluso con mucho desconocimiento del tema. Yo creo que te lo comenté en el primer capítulo de esto de la familia, y yo te decía que cuando yo era chica, yo era una en no sé cuánto, en el curso éramos 30 y tantos, en el curso yo era la única hija de padres separados, y que Claro, yo viví el estigma de ser hija de padres separados, estamos hablando de los años 60, que no sí, sé qué claro. sepa ahora, chilena, católica y todos los cuentos. Bueno, y yo te pregunté, y ahora te vuelvo a hacer la pregunta, es ¿cómo lo viven los niños de padres homosexuales para presentarse en sociedad, si que lo has visto aquí, porque yo no conozco, no, sí conozco, de que son dos madres, ¿ya? Pero que te presente mi mamá, te presente mi mamá, te presente mi papá, ¿me entiendes tú? ¿Cómo se interrelaciona con los otros niños o con los padres de sus, digamos, de esos niñitos? Porque ojo, que a mí el daño me lo hicieron a través de los niños, los padres. Porque tú, si tú te pones en memoria, lo que te repetían los niños, lo que te decían, no era algo que un niño de 7 años, 6 años, por espontaneidad dijera. ¿Me Claro que entiendes sí, tú? sí. Porque yo siempre he dicho que los niños a veces tienen mucho mayor capacidad de compartir, Mm, no ven el color, no ven las razas, no ven nada. Ellos ven a un niño y el exacto, poder jugar, eso es todo lo que les interesa, ¿me entiendes tú? exactamente. Pero si los adultos nos Ujú, encargamos de hacer daño. Entonces, sí, en esta claro. situación, ¿qué es lo que has podido ver tú en esta sociedad chilena que tiene Ujú, un doble estándar, pero en todo orden, nos guste o no nos guste? ujú. Mira, aquí cabe mencionar algo, que la discriminación no comienza desde ahí. La discriminación, la experiencia en cuanto a la discriminación que han vivido estas parejas homosexuales comienzan desde lo más íntimo y personal, desde el mismo hecho de poder reconocer y salir libremente a la sociedad a declarar o a mostrar muchas veces de que soy gay o soy lesbiana. ¿Ya? eh, ha hecho de que precisamente estos padres que optan por tener hijos, padres homosexuales que optan por tener hijos, ¿cierto? Se pongan en este lugar y efectivamente creo que ese es el mayor temor que existe en estos padres, en la discriminación, ¿cierto? Que pueda haber, pero que precisamente como ya saben que existe esta ¿Ya? discriminación, lamentablemente, hay una contraparte que es por parte de los padres homosexuales donde ponen mayor atención respecto a eso. Y ahí es la calidad de la educación, la calidad de la crianza dentro de esta familia homosexual. O sea, ellos como que le refuerzan la autoestima en el fondo a los niños y dicen, ok, esto es normal, no es conocido como tú quisieras, pero existe y no te preocupes, hijo, porque igual te queremos. Y, no sé, es Exactamente, como cuando a un cabro le dicen, oye, eres gordo, no te preocupes. Eh, claro. igual te queremos, te vamos a ayudar, no sé, ¿me entiendes tú? O sea, guardando las proporciones, porque obviamente no vas a comparar un problema físico contra uno que es una cosa muy nueva en la sociedad y que todavía no se sabe cómo enfrentar muchas veces. Y que no Porque es un problema, en el fondo, no es un hay que problema, sino que es una constitución de que es un problema para los que no estamos, y me incluyo exacto, todavía, acostumbrado a esto, porque incluso yo me imagino un profesor y en los colegios, porque también los padres hacen presión, ¿no es cierto? Mira, yo te voy a tocar un tema como de un profesor de educación física un día me contaba, que está a cargo de una selección mundial, y tenían el problema de que dentro del equipo femenino había una chica que era trans, ¿ok? Y los padres no aceptaban que se vistiera en el camerino de las mujeres por razones obvias. Entonces, hasta en esas cosas, ojo, hay que prepararse, hay que tener los espacios, hay que reeducar. Es complicado en un principio, o sea, yo creo que nos falta años, pero 2 o 3 generaciones más como para hacer esto más, eh, no sé, normal. mm, Y hago así, ¿me claro. entiendes tú? Por razones obvias. Claro. De hecho, lo que tú mencionas es lo que yo conversaba de lo que es la limitación social. Existe una limitación social todavía. Yo creo
y me atrevería a decir que lamentablemente la homosexualidad se ve aún como una enfermedad, aún como una distorsión, cuando no es una distorsión, es simplemente una orientación sexual. Claro, claro, claro. Y hay que, incluso en la parte legal es complicado, porque ahora Sí, recién están obteniendo, ¿no es cierto?, la unión exactamente, civil, porque sí, ¿cuántos casos hay de que vivían juntos toda una vida y fallecía una de las partes, y las familias biológicas dejaban en la cuerera a la pareja? claro, claro. Entonces yo creo que nos falta años luz. Sí, falta, recién comienza esto, recién comienza. ¿Qué disfunciones puedes encontrar tú en esta familia? ¿O qué es lo que se ha escuchado, aunque no, ¿no es cierto? Que hay como disfuncionalidad en esta familia, porque claro, estamos hablando de una cosa nueva, pero igual hay problemas. ¿Qué tipo de disfunción se puede crear dentro de esta familia en el diario vivir? Bueno, no hay mucha diferencia con respecto a las familias heterosexuales u otro tipo de familia monoparental u ¿Ya? otro tipo de... O sea, puede existir los mismos tipos de conflictos, o sea, por ejemplo, dentro de la relación de pareja hay una mala comunicación entre la relación de pareja, discusiones, lo que termina afectando también, ¿cierto?, a la integridad del niño, y eso va a ocurrir, ¿cierto?, en todas las familias, o sea, más que va a ocurrir, puede ocurrir en todas las familias. O sea, es más común de lo que uno quisiera creer, porque Sí, bueno, somos seres humanos, todos tenemos nuestro genio, tenemos nuestro lado bueno, tenemos nuestro lado malo, ¿no es cierto? El tener capacidad, no sé, alguno tendrá un vicio que al otro no sé, exactamente. no le Y, gusta, to- o y- uno de ellos cae en una depresión, porque, claro, no y sé, no hay que olvidar, y no hay que olvidar que la disfuncionalidad en el fondo tiene netamente que ver con cómo va a ser la forma de la familia para solucionar los conflictos que vivan. sí, O sea, es el punto clave de la disfuncionalidad. eh, tú has visto, mira la pregunta estúpida que esa que te voy a hacer, que si hay mucha depresión tanto en las parejas homosexuales y en niños, hijos de homosexuales, depresión, ¿hay más No, prevalencia en la depresión ahí? no, no. Yo diría que lo más común es en mujeres. En Es en mujeres en general. La depresión es más común en mujeres. las hormonas. Digamos que son las hormonas. Bueno, yo siempre he dicho, y mis hijos se ríen porque me dicen, mamá, tú no sirves de punto de referencia en nada. Yo soy atípica, ¿me entendí? O sea, hemos hablado de angustia, de todas esas cosas, y a mí me parecen cosas rarísimas, ¿me entiendes tú? O sea, no están en mi léxico mental, lo parece raro, pero sí lo he visto, entonces tampoco me voy a hacer la loca y decir, no, no existe, ¿me entiendes tú? Claro, Solo claro. que me parece raro, a mí suponte la única, y ahí, pero eh, soy antipática, pero a decir basta, es que me digan de repente que tengo un problema y por eso fumo o por eso tomo, ¿me entiendes tú? Pero más que nada Mm, fumar. Entonces digo, mira, hay tantas formas de enfrentar los problemas, por últimos deportes, pero normalmente la gente se pone a fumar por copiona. Lo normal, la juventud, ¿no es cierto? Porque veo el otro ya, ok. Y eso trae problemas porque después incluso las parejas, a mí, una cosa que encuentro atroz que alguien fume, porque para mí siempre digo como besar un cenicero. Porque yo no fumo, ni he fumado. Pero, claro. como dices tú, y normalmente son más mujeres, los hombres igual fuman, pero son más mujeres, y que también todas estas actitudes de vicios, ¿no es cierto?, acarrean problemas en las parejas. Sí, por supuesto. Y yo creo que es más común de lo que uno cree. Sí, sí, Y en sí. los homoparentales, no sé si que se tratan igual también, se tapan muchas cosas, no sé, por eso digo, estos vicios los tapan, los hacen más manifiesto. Te lo digo ¿por qué? Como dices tú, por el enjuiciamiento social. Mm. Sí, mira, yo creo que principalmente va, de hecho, para mí el hecho de que una persona fume o consuma drogas o consuma alcohol de manera desproporcionada o de cualquier tipo de manera, porque termina siendo un vicio igual, eh,
en el fondo tiene una funcionalidad para el ser humano hacer ese tipo de cosas. Y su funcionalidad es netamente el poder canalizar de alguna manera la emoción que me está causando problemas, como para regularnos en el fondo o equilibrarnos emocionalmente. Para eso es precisamente el hecho de caer en alguna sustancia, independientemente cuál sea. Es un mecanismo para poder regularnos emocionalmente. Entonces, se puede dar también, planteándolo de esa manera, se puede dar perfectamente también en una familia o en una pareja homosexual. No hay distinción. ¿Qué tan feliz has podido ver tú pueden ser estos matrimonios homoparentales, ya sea con o sin hijos, por el entorno en el que comparten en general? Porque yo creo que igual se deben abstraer un poquitito, ¿no es Sí, cierto? por supuesto. Y eso les puede provocar hasta una disfuncionalidad, yo creo, ¿no? En cuanto a la comunicación de la pareja, sí, totalmente, porque independiente que sea una pareja homosexual, ¿cierto?, del mismo sexo eh, o del mismo género, la verdad es que la forma de enfrentar lo que sienten, lo que vive, va a ser siempre muy distinto, y esto se va a dar en tanto hombres y mujeres, independiente cuál sea la orientación sexual. Entonces, bajo eso, la, la felicidad en sí, ¿cierto? Está muy teñida, lamentablemente, por estas limitaciones sociales, por esta discriminación que existe también. Eh, Hoy día, entre tus colegas, ¿qué tal es el apoyo a esta situación en general? Porque yo creo que también hay, así como en todas las áreas de profesionales, también yo creo que debe que ser un sector que ve esto con reticencia, tanto Sí, el apoyo por que tienen. supuesto que sí. Por supuesto que sí, somos seres humanos también, los psicólogos somos seres humanos también, entonces existe también por parte de algunos colegas donde se da esta especie de, de mantenerse un poco al margen cuando se trata de una pareja homosexual o de un homosexual o una lesbiana en sí, independiente que vayan ambos o uno solo a terapia. Y ahí está, ¿cierto?, nuestra ética y nuestra moral, ¿cierto?, profesional, de poder de alguna manera Quizás, comunicar que no estoy quizás capacitado, porque puede ser también por un tema, uno nunca sabe por qué realmente no hay una tolerancia, de sí, repente puede haber una historia detrás, ¿cierto? A veces esa tolerancia no es solamente, esa intolerancia a veces no es solamente social, a sí. veces esa intolerancia puede ser también por parte de alguna historia familiar al respecto. O de una evidencia muy cercana. Sí, sí. Sí. No, Entonces, por esa razón también es hay que tener muy cuidado. variable. Para terminar, Pauli, porque es muy bueno el tema, a pesar de que es algo nuevo, eh, ¿cómo ves tú en general la actitud de las autoridades frente a esto? Casos si que hay problemas en familias homoparentales en los colegios, por decirlo así. ¿Qué es lo que has podido recoger tú? Yo creo que cada vez esto va a ir aumentando, va a ir creciendo para bien, para que esto se vaya integrando y, como decías tú hace un rato atrás, normalizando un poco esto, Sí, ¿ah? Porque en el fondo que una familia se consolide desde la homosexualidad, ¿cierto? O que es más bien que sea una pareja homosexual, no tiene nada de malo, no tiene nada de enfermizo. Entonces yo creo que cada vez a medida que socialmente vayamos aceptando e integrando, yo creo que también el sistema, ¿cierto? sí. Social y chileno va a ir también respondiendo a esta aceptación por parte nuestra también, porque yo creo que nosotros también tenemos responsabilidad para ello, para que se logre eso también. Sí, lo que pasa es que, a ver, estamos haciendo tantos cambios, por ejemplo, el hecho de que la mujer esté ganando terreno también como mujer, ¿no es cierto?, en muchas áreas, Claro. que es algo nuevo, que tampoco, porque en general nuestra sociedad es muy machista, las leyes son Sí, muy machistas en Chile, ¿ya? O sea, sí, todavía hay leyes, hay cosas que uno como mujer no puede sin la aprobación del marido. claro. Terrible que, por ejemplo, esterilizarse. Yo cuando tuve a mi segundo hijo quería esterilizarme y no podía Mm, hacerlo si no era con la aprobación del marido. O mm, sea, es mi cuerpo, ¿por qué tiene que venir otro claro. personaje a decidir sobre mi Mm, cuerpo? ¿Te fijas tú? Y entonces, claro. y por eso que te pregunto yo, ¿cómo ves tú la actitud de los
de las autoridades, indistinto que han habido cambios de leyes como esto, no los matrimonios, eso que se permitan menos estas uniones civiles y todo, porque no va a ser fácil, yo creo que todavía lamentablemente tiene... No va a ser fácil, ni tampoco va a ser rápido. No, Nos no, falta mucho todavía. falta Nos mucho. falta, y yo igual me integro, y me gustaría que también las personas que nos estén escuchando se integren en esto, de poder hacer pequeños cambios también, porque muchas veces hay que hacer un cambio de paradigma, hay que hacer un cambio, ¿cierto?, en el pensamiento, poder de alguna manera abrirse a conocer esto, porque muchas veces por falta de información. O sea, Mire, yo, estos prejuicios sociales a veces se da porque el otro lo dijo, porque la mayoría lo dice, pero en realidad evidencia empírica no hay de lo que dicen. mira, yo creo que en la juventud, tú sabes que yo tengo dos jóvenes, digamos, de 25, 27 años. Yo creo que esa juventud en general a mí me ha enseñado mucho. Yo igual he tenido muchas discusiones con ellos, en muchas áreas de conversación, en muchos temas sociales, fuera de la homosexualidad. Disculpa, voy a poner en pausa esto, porque, pero ellos sí van a poder hacer los cambios. Mm. Ellos sí. Sí. Ellos sí van a poder hacer los cambios porque ellos tienen la capacidad o la empatía de ponerse en el lugar del otro porque es como natural para ellos. Es como la computación. Para mí la computación es un idioma más que chino y me cuesta aprender, encender el computador y espero que explote la cosa, ¿me entiendes tú? Y yo creo que esto también en ellos, pero como dices tú, van a pasar por lo menos unas 2 o 3 generaciones hasta que esto sea Sí, normal. sí, totalmente, sí, sí. Oye, nos falta tanto. Espera, a ver, espérate, voy a tener que... Ay, sí. Disculpe, pasa en vivo, estamos en vivo. No entiende la personita que yo estoy aquí en conferencia. Entonces tenemos que seguir. Así que, oye, Paulina, fue interesante esto conversar esto de las parejas homoparentales, Ujú, porque me parece algo nuevo, ujú. delicado, Sí, por delicado supuesto. Sí. y muy humano. Muy, muy humano que tenemos que entenderlo, que nos va a costar a mucho. Yo ya, bueno, yo tengo muchos amigos homosexuales y como me echaban por ahí las tallas, que las mejores amigas mías eran ellos, pero eh, tienen su mundo, los adoro, ya, ¿me entiendes? Y me encantan. Pero sí sé que hay muchas cosas que todavía tienen un largo camino que recorrer y que la van a sufrir mucho todavía. Sí, Esa es la verdad. sí, Lo siento, sí. valiente. Pauli, te doy las gracias. Ha sido muy lindo conversar este tema contigo y muy didáctico más con todo lo que tú nos contaste de que no hay diferencia en la crianza, ¿no es cierto?, de un niño que venga de una familia homoparental o tradicional, ¿no es cierto? Porque eso no influye en nada, pero tenemos que poner nuestro granito también y hacer un Sí, por llamado a las supuesto. autoridades, ¿no es cierto?, que también lo hagan y abrir el open mind, como dicen por ahí. Tal cual, eso es lo que más necesitamos, mentes abiertas. Sí, de todas maneras, ¿no es cierto? Ya, Paulina, te espero la próxima semana con otro tema Sí, interesante, ¿no es cierto? así es. Y a comer Muchísimas rico. gracias No, al a contrario. ustedes, gracias por la oportunidad, muchas gracias. No, a Nos ti vemos de la todas próxima maneras. Nos vemos la semana. próxima semana, ¿ok? Chao. Besitos. Igual, chao.